A pesar de ser un derecho fundamental, reconocido y contemplado en la normativa internacional y local, la negociación colectiva no es respetada en muchos países. Compartiremos ahora el caso de Guatemala, donde ser parte de la negociación colectiva fue causa de persecución penal para los dirigentes sindicales. El doctor César Landelino Franco López, abogado del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala, nos explica lo que sucede en su país. El derecho o la garantía a la libertad sindical en Guatemala se encuentra debidamente garantizado en la Constitución Política de la República, sustentado además en la legislación ordinaria laboral que data desde 1947, cuando el Código de Trabajo se pone en vigencia, y recoge ya los preceptos de los convenios 87, 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Es decir, que nuestro código recoge en su mayoría todos los aspectos relacionados en estos convenios que eran la base para el derecho de organización y para la negociación colectiva. Guatemala, con base a los convenios 98, 87 y posteriormente el 154, pues Guatemala es el único país de Centroamérica que ha ratificado el convenio 154 en 1996. Hay otras naciones centroamericanas que ratificaron el 151, como Costa Rica y El Salvador, pero no ratificaron el 154. Y Honduras, que es la que prácticamente no ha ratificado ninguno, ni el 151 ni el 154. Pero todo este andamiaje de convenios permitió entonces a la negociación colectiva guatemalteca avanzar en el servicio público. Este proceso de negociación colectiva del servicio público no ha sido tampoco un proceso fácil para los trabajadores del Estado en Guatemala, que han venido, de alguna manera, viendo altibajos en el proceso de reconocimiento de la libertad sindical, que además estuvo proscrita desde 1965 hasta 1985, cuando se pone en vigencia la nueva Constitución. Sin embargo, durante los últimos 20 años, un proceso antisindical y antinegociación colectiva librado por los empleadores en el servicio privado les permitió prácticamente extinguir la negociación colectiva en el servicio privado, a tal cuenta que del 100% de los pactos colectivos, convenciones o acuerdos colectivos, como se les llama también en otras latitudes, que se han registrado en la Organización Administrativa de Trabajo, el 80% corresponde a pactos colectivos de condiciones de trabajo del servicio público, que han avanzado muchísimo, por supuesto, que han crecido mucho en la esfera de obtener nuevas y mejores garantías para la prestación de los servicios, y un 20% corresponde al servicio privado. Esta relación la hago para, sobre todo, evidenciar cuál fue el trasfondo de la movilización que impulsó una alianza entre los sectores más reaccionarios del servicio privado o de la iniciativa privada guatemalteca y algunos sectores de ONGs y otros organismos que en una coyuntura política intentaron desde el año 2015 hasta la presente fecha descalificar, deslegitimar y sobre todo desaparecer la negociación colectiva en el servicio público. En el 2015 se libra una campaña en contra de la libertad sindical en el fondo, por supuesto, pero sobre todo centrada a tratar de suprimir la negociación colectiva en el servicio público, como descalificándola, desacreditándola, obligó a que el propio Estado empezara a promover procesos de revisión. Entonces lo que se intentó fue promover una reforma a los reglamentos de homologación para que resultara casi imposible la homologación de los pactos colectivos. Pero esto vino acompañado de otra situación no menos grave, que fue la de promover ante los tribunales de trabajo de la República procesos ordinarios en donde se reclama la declaración de nulidad de los pactos. Esto fue posterior a que incluso se pensó que podían promover ante los tribunales contenciosos administrativos declaraciones de lesividad de los pactos. Esto como que si se tratara de los pactos de contratos de proveeduría o de servicios de obra en favor del Estado, y haciendo caso omiso de que los pactos, por virtud del convenio 98 precisamente y del 154, constituyen un acuerdo entre partes imposible de vulnerar y donde además, como elemento importante, el Estado se había vinculado no solo en el proceso de negociación, discusión y suscripción como tal de los acuerdos colectivos, sino además se volvía a vincular cuando homologaba
a través del único órgano competente que podía hacerlo, y después además cumplía lo establecido, aunque sea parcialmente, cumplía lo establecido en la negociación colectiva. Las dos obligaciones las vulneraba el Estado guatemalteco con este tipo de conductas asumidas mediante la búsqueda de que se declararan nulos los pactos colectivos. Primero porque ya lo que pretendía era que al declararse nulo ya no tuviera obligación de negociar, como lo establece actualmente la ley, y segundo, tampoco tuviera obligación de cumplir con los pactos colectivos que ya se encontraban vigentes. Pero paralelamente a esto, lo importante que ha resultado ser la denuncia internacional presentada precisamente a través de la Central Latinoamericana de Trabajadores del Estado ante el Comité de Libertad Sindical por la vulneración al convenio 87, al convenio 98, al convenio 154, ha tenido efectos muy positivos por cuanto los requerimientos de información dentro del trámite de la queja han servido para detener el influjo que traía el Estado. Uno de los temas de más discusión era la conformación de órganos paritarios, sobre los cuales la Organización Internacional del Trabajo se ha pronunciado en favor siempre. Esa era una de las discusiones. La otra discusión era el tema de las reivindicaciones económicas en materia de aumentos a las cuantías salariales y de otras prestaciones, porque, como siempre se ha argumentado, así el estribillo era que el Estado no produce ganancias, que no es una empresa lucrativa como sí lo son las del servicio privado, y que por lo consiguiente haber concedido a los trabajadores del Estado mejoras salariales era ir en contra de los intereses de la población, por cuanto esto menguaba el presupuesto de la nación y menguaba también el sostenimiento de programas de atención pública en salud, por ejemplo, porque todo eso menguó, indudablemente menguó por la denuncia internacional, y los convenios fueron muy útiles, siendo importante mencionar que es la primera vez que los convenios tienen tal repercusión en estos ámbitos. La denuncia internacional que operó y que hasta hoy en día opera, pues el caso sigue siendo conocido, está en agenda dentro de los casos pendientes que tiene de resolver el Comité de Libertad Sindical. Y lo único que lamentamos es que las autoridades guatemaltecas hayan seguido retrasando el envío de la información.